Chicos, nuevamente con ustedes para hacer el tema de hoy día de religión, ¿sí? Entonces, para comenzar nuestro tema de religión hay que comenzar siempre con nuestras canciones, ¿sí? Entonces, primero vamos a comenzar siempre, comenzamos ¿con qué? Con el niño Jesús, que ustedes lo conocen, ¿no? Y después vamos con el granito de mostaza y la otra semana sí ya cambiamos el tema porque ya corresponde otro más, porque todo es acerca de la fe, ¿no? De la fe, de que Dios les daba a ciertas personas. ¿Ya? A ver, vamos a ver entonces. Comenzamos. 1, 2, 3. El niño Jesús iba a la escuela cargando su cruz sobre sus hombros. Cuando la lección le regalaba un bombón, un chocolate dulce para su linda boca, un ramillete de flores para su corazón. Es por ti, es por mí que el niño Jesús murió en la cruz. Muy bien, chicos. Entonces comenzamos con ¿qué? Con la otra canción que siempre ya nos vamos acostumbrando con esta. ¿Sí? A ver, vamos a ver entonces. Granita, vamos de mostaza. Eso dice el Señor. Con la fe como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Dirías a las montañas, muévanse, muévanse. Y te dirías a las montañas, muévanse, muévanse. Las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Se moverán, se moverán, se moverán. Que la fe como un granito de mostaza, vamos. Eso dice el Señor. Ya, ser como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense. Le dirías a los enfermos, sánense, sánense. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, sanarán. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Lleva fe como un granito de mostaza por allá. Eso dice el Señor. De la fe como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Le diría a la familia, ámense, ámense. Tú le dirías a la familia, ámense, ámense, ámense. Y la familia se amará, se amará, se amará. Se amará, se amará, se amará. De la fe con un granito de mostaza. Eso dice el Señor. De la fe con un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Tú le dirías al enemigo, márchate, márchate. Tú le dirías al enemigo, márchate, márchate. El enemigo se marchará, se marchará, se marchará. El enemigo se marchará, se marchará, se marchará. De la fe como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. De la fe como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse. Tú le dirías a las enfermas, sánense, sánense. Tú le dirías a la familia, ámense, ámense. Tú le dirías
veas al enemigo. Márchate, márchate, y las montañas se moverán, se moverán, se moverán, y la familia se sanará, se sanará, se sanará, y la familia se amará, se amará, se amará. Chara. Ay, chicos. Bueno, chicos, ya hoy día, entonces vamos a comenzar el tema de hoy día que nos toca acerca, ya hemos dicho, de uno de los tantos profetas que Dios mandó a que iba a haber un, el Mesías, ¿no? Que iba a venir a salvar el mundo. Porque tú sabes que siempre había en las personas maldad. Siempre, por hasta ahorita hay, ¿no? Pero en ese tiempo había muchas cosas, ¿no? Que había gente de que la cual unos creían en el padre de la fe que era Abraham, que transmitía por generaciones, ¿no? Y uno de estos fue que hoy día vamos a hablar de José, ¿ya? Entonces, hablamos entonces, chicos, ¿qué dice acá? Religión, lunes 22 de junio del 2020, Dios cuidó a José. ¿Sabes que José era uno de los 12 hijos que tuvo Israel, ¿no? Tú sabes que Israel fue el hijo de Abraham, ¿cierto? ¿Sí? Que primero se llamaba Jacob. Y de ahí Dios dijo que no, desde ahora te vas a llamar Israel. Y vas a ir al pueblo, al sitio, al lugar para fundar una ciudad. Y de ahí él tuvo 12 hijos en la cual uno de ellos se llamó José. Y José fue uno de los más buenos, de los 12 hijos que tuvo, y el menor, que el último, igualmente era también igual parecido a José, pero José fue el que más sobresalió en esa parte de la familia que tuvo sus 12 hijos, Israel. Entonces, comenzamos a hablar entonces de José. José, como estamos diciendo, era uno de los 2 hermanos que había tenido Israel. Y pasó de que este señor le dijo a sus hijos, ¿no? Vayan ustedes al rebaño, pero acá se va a quedar José conmigo todavía. Entonces los hijos se fueron, comenzaron a ver, pero ellos tenían envidia de José. ¿Por qué tenían envidia de José? Porque era bueno y todo lo que el padre le decía le hacía caso. Pero bien sabían que algunos eran, pues, no querían obedecer, ¿no? Y querían hacer lo que ellos querían. Entonces, de envidia, los hermanos, oye, ¿por qué lo vamos a matar? Le dijo. Lo primero, pero hay que hacer que lo metemos a un pozo y ahí se va a quedar y morirá. Entonces, uno de ellos le dice, ya vamos a hacer una trampa para que venga José a nosotros. Y entonces ya, vamos a quedarnos un cierto tiempo para que nuestro padre diga que vayan ¿por qué se demoran tanto? Pasa entonces ese uno de esos días y ellos se demoran, porque el padre preocupado por sus hijos que no venían, le dice, Ana José, a ver, ¿por qué se demoran tanto tus hermanos? ¿No? Y ahí lo agarran a José y lo meten a un pozo, ¿no? Entonces a ese pozo lo dejaron ahí. Pero uno de ellos le dice, pero mi padre no va a creer que está muerto. Entonces vamos a agarrar una de sus túnicas que tiene él puesto, que él más quería, agarrarlo, le quitaron la túnica y lo mancharon de sangre. Y mataron un becerro que ellos tenían y lo mancharon. Entonces le entregaron al padre que había muerto. El padre es desconsolado, ¿no? Pero aparte uno se había quedado y vinieron y lo vendieron a un faraón. Este faraón lo compró. Pero como José era un joven muy bueno, pasó en que el señor que lo compró se encariñó con él, ¿no? Pero, antes de eso, lo metieron primero a la cárcel, porque no querían, pues como era como un esclavo, perdón, discúlpame, era como un esclavo, lo metieron a la cárcel. Pero como en ese tiempo habían cantidad de personas metidas en la cárcel,
sabían de que él interpretaba los sueños, ¿no? Y entonces sabían que este señor faraón soñaba diario con unas vacas, 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Y él preocupaba porque nadie le preguntaba a sus sacerdotes, nadie le respondía por qué significaba ese sueño. Nadie. Entonces, uno de que ellos escucharon de uno de sus guardias, dice, señor, le dice, hay un joven que está en el calabozo que interpreta sueños. A ver, tráemelo. Los trajeron al chico, a José, y le preguntó, pues, ¿qué significaba 7 vacas gordas y 7 vacas flacas? Y él le dijo, muy fácil, señor, le dice, eso significa que en 7 años vamos a tener cantidad de abundancia de cosas, de todo. Y 7 años después no vamos a tener nada, toda la cosecha va a morir, el ganado, todo. Y entonces de ahí lo subieron como un sacerdote a él, pues no, lo pusieron ahí en su palacio a él. Y pasaron años, ¿no? Y hubo realmente eso es lo que dijo, ¿no? 10 años de abundancia, de cantidad de cosas, y 7 años en la cual no había comida. Pero él quería ver a su familia, porque él no podía salir porque lo habían comprado, pues, ¿no? Él no podía. Entonces agarró y dijo, como ese del tiempo de la escasez, que era de 7 años de que no había nada de comida, de nada, tuvieron que venir los hermanos en ese tiempo a esa ciudad para que le dieran comida, porque ellos tenían, ya como sabían cómo era eso que iba a ser 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Entonces, ya habían separado pues las cantidades para cierto tiempo, ¿no? Habían puesto pues sus almacenes de cantidad de cosas que tenían. Y la gente pues venía a ese pueblo porque sabía que habían hecho esas cosas, que habían guardado de comida y todo. Y vinieron sus hermanos, ¿no? Y él, como ya había cambiado, pues ya había pasado años también, no lo reconocieron. Y él dijo, no, yo quiero como vengarme, ¿no? Dijo, cuando vengan voy a hacer también igualmente una pequeña trama para poderos que se queden conmigo. Porque él también quería ver a su padre de años, ¿no? Sufría porque no podía ver a su padre. Pasó entonces de que vinieron los hermanos y, señor, yo quiero que usted me dé alimento, pues vamos a canjear por estas cosas que nos quedan. Ya está bien, le dice, yo te voy a dar. Pero para eso él había tramado ya de que le había, como ellos traían en la bolsa que la bolsa que le había entregado de trigo, había metido una copa de oro, ¿no? Dice, entonces ellos ya habían hecho, él había hecho toda esa trama. Y para agarrarlos a los hermanos, pues, ¿no? Pero dijo, acá desapareció cosa, dice. Nosotros no sabemos nada, nosotros no somos ladrones. Somos hijos del Señor, Isaac, ¿no? Israel, que es el hombre de la cual todos lo admiran en el pueblo. No, ustedes agarraron y buscaron, pues, ¿no? Y encontraron. Si ustedes quieren regresar, tráiganme a su hermano menor. Si no, no van. Entonces uno de ellos fue y el padre dijo, no, mi hijo no puede. Pero lo tuvieron que traer. Y al último, cuando vino el hermano menor, ya pues dijo, ¿ustedes no se acuerdan de quién soy yo? Le dice. Agarra él, dice, yo soy José. Y entonces dijo, tráeme también a mi padre, y lo trajeron, ¿no? Y ahí pues pasó todo, que los hermanos los perdonó a todos, ¿no? Acá vemos entonces, chicos, ¿sí? La historia de José, ¿ya? Entonces, igualmente aquí todo está la historia, en la cual ustedes sáquenle copia solamente y ustedes lo leen, ¿sí? Léanlo, ¿ya? Y de mucho, todo está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿sí? Acá todos vemos, igualmente acá vemos de qué, las vacas flacas y las vacas gordas, ¿sí? Igualmente acá vemos que acá a los hermanos, ¿no? Le está entregando la cosecha. Igualmente aquí le están colocando la copa, incrustándola en los sacos de trigo, ¿no? Y acá ya los perdona, ¿no? Su papá va corriendo de brazos de su hijo José. Entonces, chicos, lo único que van a hacer acá pintarlo, la historia, que es la historia de José parte, ¿no? Ya hemos dicho, y igualmente acá cuando lo metieron al pozo, ¿no? Acá al pozo, ¿ya? Entonces, esta es la historia de José. Pero Dios cuidó a
José. Porque desde cuando lo metieron al pozo, él lo cuidó, lo cuidaba siempre. ¿No? Y vino su hermano y lo vendió a, pues tú ya sabes, a estos señores, los faraones de ese tiempo. Entonces chicos, ¿sí? Nos vemos mañana para otro curso. Chicos, ¿ya? Ya sabemos que tienen que lavarse bien las manitos, ¿sí? Sabemos bien con jabón, bolsa de jabón, bastante agüita, bastante, ¿sí? No salgan a la calle, cuídense, ¿sí? Porque ustedes todavía están pequeños. Ya que eso va a pasar y ya van a estar ustedes a jugar lo que ustedes puedan hacer. Pero ya hemos dicho, cuídense primero para que puedan no enfermarse, ¿sí? Bye bye chicos, nos vemos.